El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos estado contemplando a la luz de los hechos de los apóstoles durante todos estos días cómo el gozo, la esperanza, la ilusión, la plenitud que San Pablo está viviendo al vivir su conversión al Señor, al vivir su conversión a Cristo, esa ilusión, ese gozo, esa alegría y esa expectativa que él tiene de que también sus hermanos judíos se van a convertir. Esa ilusión que él tiene de que cuando ellos escuchen lo que él escuchó y de que cuando ellos reciban en su corazón la verdad que él recibió, que vino a azotarlo precisamente y a corregirlo hasta dejarlo derribado por el piso y ciego 3 días dolorosamente, esa experiencia que después lo lleva a dar a luz, no un hombre, sino a dar a luz la verdad en su corazón y a dar a luz la plenitud del amor en su corazón, esa ilusión que él tenía de que sus hermanos judíos cuando escucharan esto y pasaran por esta misma experiencia del crisol de la purificación a raíz de la palabra del Señor y de su verdad, que es lo más natural que cuando llegue a purificar, llegue a limpiar, llegue a corregir, llegue a renovar lo que está dañado. Y esa renovación y esa purificación pues son un dolor muy grande que debe experimentar cada corazón para luego dar a parto, dar a luz el amor, la verdad, dar a luz a Dios en el corazón, que es la plenitud del gozo. Esa esperanza que San Pablo tenía en todo esto con sus hermanos judíos, cada vez se fue viendo más amenazada y en cierto sentido también se fue viendo, entre comillas, frustrada. Porque sus hermanos, a quienes primero él acudió para ir a comunicarles esta verdad, fruto no de la vanidad, del orgullo, porque a San Pablo no lo mueve ningún otro interés más que el interés de que ellos lleguen a experimentar lo que él está experimentando, se ve fracasada porque ellos no quieren creer. Porque ellos se están oponiendo por orgullo, por vanidad, por presunción, a todo tipo de corrección amorosa que venga de afuera. Es que nadie tiene por qué corregirlos si ellos están demasiado bien. Es que nadie tiene por qué exhortarlos a decirles que deben acoger a Cristo y que deben acoger todo el camino salvífico que es Cristo, cuando ellos viven de manera impecable la comunión con Dios. Y que alguien venga y les diga que no están en comunión con Dios cuando ellos creen que están en comunión con Dios. Cuando alguien viene y les dice que lo que ellos están viviendo no es auténtico amor y no es auténtica misericordia y no es auténtica justicia, cuando ellos se ufanan de estar viviendo en la misericordia de Dios, en la clemencia de Dios,
de estar viviendo en la justicia de Dios, de estar haciéndolo todo de manera impecable, eso no les sonó y no se lo quisieron aceptar a Pablo. Hasta tal punto que Pablo tiene que acudir a un discurso amenazante porque el amor lo lleva a eso. Y llega a la comunidad de Corinto y decide no predicar más. Ustedes se van a hacer responsables de su propia acción libre, de no aceptar esta verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque la presunción y el orgullo se les ha comido el corazón. Porque cuando uno se cree mejor que los demás, es el Satanás el que se ha apoderado de uno en el corazón. Cuando uno cree que es santo y que es inmaculado y que es impecable y que uno es el que hace las cosas bien en esta tierra, se le endurece el corazón. ¿Y para qué le sirve la Eucaristía? ¿Y para qué le sirve la palabra de Dios a un corazón así? ¿Para qué le sirve el rezo del Santo Rosario a un corazón así? ¿Para qué le sirve toda piedad litúrgica? Para endurecer su corazón. La presunción, la soberbia es espantosa, porque es tan sutil que se disfraza de caridad, se disfraza de verdad, se disfraza de amor. Y mentiras que tiene corroído el corazón porque no acepta la más mínima desinstalación por parte de la palabra de Dios. Lo más hermoso en la realidad de nosotros los cristianos es que todos los días la palabra de Jesús nos invita a ponernos como el publicano en el templo delante de Dios, que es impecable, que es santo, que es la verdad suprema, que es la pureza suprema, que es la limpieza infinita. Es lo más hermoso que hace la palabra de Jesús, ponernos ante este espejo inmaculado del amor de Dios y darnos cuenta que entre ese amor y el nuestro hay un abismo muy grande. Darnos cuenta que entre ese amor, entre esos sentimientos de Dios, porque Dios es persona, es Padre, entre esos sentimientos tan puros, tan justos, tan impecables, ¿qué es lo que nos ha estado mostrando Cristo en esta experiencia de la resurrección? De la impecabilidad del amor de Dios Padre, de la impecabilidad de sus sentimientos, de la impecabilidad de sus pensamientos. Cuando nos damos cuenta de esa impecabilidad, podemos darnos cuenta qué tan sucios y manchados estamos nosotros. Y qué necesitados estamos de esa impecabilidad del amor de Dios. Qué necesitados estamos de parecernos a ese amor. Y ese amor es tan bueno que no nos desprecia. Cuando nos hace ver la suciedad que hay en nosotros, cuando nos hace ver que delante de Él nosotros tenemos mucho que corregir, mucho que purificar, mucho que limpiar. Y es tan delicado ese amor y tan tierno que nos dice, a pesar de que me hayas fallado, yo hoy te ofrezco las posibilidades de que vengas a mí y te purifiques y empieces de nuevo. Pero cuando el corazón se cierra a reconocer que necesita ser purificado, que necesita ser limpiado, que necesita ser sanado, que necesita ser restaurado por Dios, no por las criaturas, por Dios, no por la ciencia, por Dios, no por el poder político, por Dios, no por ningún tipo de poder humano, por Dios. Cuando el corazón reconoce que necesita de esta purificación, que necesita de esta limpieza y que necesita de este amor, el corazón ha llegado a la verdad más grande y a la experiencia más grande de la humildad, porque todo el que se pone así delante de Dios será exaltado, el que no será endurecido. Por eso los santos siempre tenían un santo temor de acercarse a la Eucaristía. ¿Qué es lo que nos hace dignos de la Eucaristía? Que vengamos como pobres, como miserables, que necesitan de este alimento, que necesitan de esta gracia. Porque uno puede venir como el fariseo en el templo, a darle gracias al Señor porque es muy santo, porque es mejor que los demás, y porque trae el corazón cargado
de juicios y condenas a los demás, porque trae el corazón lleno de expedientes, de exámenes que le ha hecho a los demás, y a veces toda la vida nos la podemos pasar en la iglesia, examinando las conductas de los demás y condenándolas. Y a eso no nos invita el amor, a eso no nos invita el Señor. Si nos invita a fijarnos en nuestro hermano es para ayudarle, para protegerlo, para acercarlo al Señor. Y si nos damos cuenta de algún error, tenemos que hacer hasta lo imposible para ayudar a este prójimo, a este hermano o a esta hermana, para que rápidamente encuentre al Señor, como lo está haciendo San Pablo. ¿Cuántas veces la evangelización se convierte solamente en un pretexto para la vanidad? ¿Y por qué para la vanidad? Porque nos interesa ser populares. Nos interesa ser notorios, que todos se den cuenta de las obras que yo estoy haciendo. ¿Cuántos grupos de oración realizo? ¿A cuántas personas evangelizo? Y todo lo medimos cuantitativamente, pero no porque nos interese la salvación de los demás. No porque nos inquiete o nos preocupe que el otro seguramente no está experimentando el amor de Dios y no lo conoce y se puede condenar. ¿Cuántas veces la vida cristiana en nuestra comunidad eclesial, la vida fraterna, no se mueve en ese interés de que el otro encuentre la fuerza salvífica del amor de Dios, sino en que todos se den cuenta que yo tengo caridad, que yo soy el mejor de todos o la mejor de todas, que yo sí soy caritativo y caritativa? Eso no es vivir en la verdad del amor de Dios. Eso es vivir en la vanidad del propio egoísmo, de la autorreferencia. Cuando nosotros hacemos las cosas para que los otros vean que yo sí soy delicado, para que los otros vean que yo sí soy paciente, para que los otros se den cuenta que yo sí soy caritativo, ¿de qué nos sirve eso? Toda acción que realizamos al interno de la comunidad cristiana lo hacemos con un solo fin. Y es el fin que San Pablo está procurando y por el que se expone, se arriesga y sufre, hasta decir que tiene un aguijón en la carne, un delegado de Satanás que lo abofetea día y noche, porque solo le preocupan dos cosas. Le preocupa la salvación de cada hermano y de cada hermana. Que cada hermano y cada hermana pueda encontrar a Cristo, no encontrarlo a Él. Pueda quedarse con el amor de Dios, no con Pablo. Es que él lo dice en la carta a los Corintios: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Por quien ustedes están peleando. Porque unos decían: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Nosotros solo somos servidores. Cristo es quien salva. Cristo es quien da la vida. Cristo es quien fortalece. Cristo es quien consuela. Y todas estas gracias nos las está prometiendo el Señor por la acción de su Espíritu, no por la acción de Pablo, o de Pedro, o de Apolo, o de Marta, o de María, o de Juan, o de un cardenal, o de un obispo, de un sacerdote, de un religioso, de una religiosa, de un laico. Todo lo que somos, en el orden de la bondad, viene de Dios. Y por ahí empieza la justicia. Reconocer que si somos algo, si el mundo es algo, si la humanidad es algo, si hay belleza en la creación, es por pura bondad del amor de Dios, que no se cansa de abrirnos las puertas de la salvación y de testimoniarnos el amor que nos tiene para que nos arrepintamos y lleguemos a Él. No nos quedemos tan quietos mientras tantos hermanos nuestros van vía a la perdición. El destino eterno del prójimo nos debe doler. Y también su relación con el Señor. No nos podemos quedar quietos cuando hay gente sumergida en la infidelidad, en el pecado. Y todos sabemos que el pecado rompe la comunión con el amor de Dios. Y todos sabemos que toda infidelidad rompe la comunión con la gracia, con este gozo
que el Señor nos quiere comunicar y que nos ha estado anunciando en el Evangelio. Una persona infiel a los mandamientos está imposibilitada, ella misma se imposibilita, se incapacita para recibir el gozo del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo así nos lo ha enseñado. El que no guarda mi palabra no tiene vida en mí. Y si no tenemos vida en Cristo, tampoco tenemos el amor del Padre. No porque el Padre quiera que eso sea así. Es porque nosotros, por el mal uso de nuestra libertad, queremos que sea así. Y es verdad que hay gente que se divierte en el mundo, pero se divierte con las obras del diablo. Y el diablo entretiene a la gente, haciéndola feliz, dándole tranquilidad, dándole consuelo, pero al precio de su condena. A nosotros no nos puede dejar tan quietos. Eso se llama egoísmo, indiferencia. El que hayan tantos hermanos nuestros, es que lo sabemos por experiencia propia. Los que estamos en la comunidad cristiana hemos experimentado tantas veces los efectos del pecado y sabemos lo que ha hecho el pecado en nuestra vida. Y esa misma experiencia es la que tienen tantos hermanos nuestros y hermanas nuestras ciegos. Hoy cuando en la iglesia incluso hay sacerdotes y pastores que alaban la vida de pecado, que no solo la toleran, sino que hasta la promocionan con el amor de Dios, que la promocionan con la misericordia. ¿Cómo es posible que haya personas que tengan tan dañada su conciencia? Manipular el amor de Dios para justificar el pecado. Cuando la experiencia del amor de Dios, lo primero que nos lleva a reconocer es lo dañino y espantoso que es el pecado. Y hay cristianos en la Iglesia Católica que tienen su conciencia pervertida y la tienen dañada, porque todo el que tenga esos cristianos necesita rápidamente conversión a la verdad, porque va al hundimiento y hace hundir a otros. Y eso nos tiene que alertar. Por eso Pablo en Corinto, de la indignación que tiene, se sacude el polvo de las sandalias y ya le dijo a los judíos que no les iba a predicar más. Pero lo está haciendo por la fuerza del amor. A ver si aterrizan y se dan cuenta. Y el Señor le sale al encuentro en una visión y le dice: Pablo, no te canses, sigue hablando, sigue predicando. Así tengan duro el corazón, síguelo haciendo, que yo tengo reservado aquí muchas personas. Por eso los cristianos no podemos detenernos. Una mamá no puede dejar de perseverar en ese empeño que tiene que sus hijos y hijas encuentren el amor de Dios si no lo han encontrado, o perseveren en el amor de Dios si ya lo encontraron, o encuentren la vía de la luz si están perdidos. Un papá y una mamá no se pueden detener. Un sacerdote, un obispo, un consagrado, una consagrada, no nos podemos detener en ese empeño. Sigue hablando, sigue predicando. Porque es verdad que hoy hay gente que tiene duro el corazón. ¿Y saben por qué? Porque un corazón donde hay rebeldía, hay tierra fértil para el diablo. Y un corazón que se deja llevar por la soberbia, de la presunción, de andarse justificando en lo que no es bueno, eso es tierra fértil para Satanás. El humilde no. En el humilde no tiene campo sino la verdad y el amor de Dios. Y somos libres de decidir para quién trabajamos. Si para Dios, que quiere cultivar nuestro corazón y llevarlo a dar fruto, o para el demonio, que a través del mundo y sus criterios
quiere también llevarnos a dar fruto para la condenación eterna. Nosotros decidimos para quién trabajamos. El salmista hoy está feliz porque él ha experimentado esta alegría del amor de Dios. Vive de esto. No depende de otra fuerza, no depende de otro consuelo, no depende de otra felicitación más que la que le da el Espíritu Santo en el corazón. No depende de otra verdad más que el de ser hijo de Dios, porque nos has elegido como herencia tuya, gloria de Jacob tu amado. La alegría de un cristiano consiste en una sola cosa, en que es hijo de Dios y vive del amor de Dios. La alegría de una persona que se deja arrastrar por lo mundano depende de las felicitaciones y de los consuelos que le da el Padre del mundo. Y por eso trabaja para esto y se desgasta para esto. San Pablo ejerció su ministerio en función de la salvación de todos, porque sabía en segundo lugar, la primera cosa era la salvación de las almas, y sabía que esto era lo que le daba gloria a Dios. O más bien, buscaba la gloria de Dios buscando la salvación de todos. Y la única forma de salvarse era creerle a Cristo. Este es un tiempo muy hermoso, pero también un tiempo en el que nos estamos jugando la salvación. Nuestra felicidad eterna o nuestro tormento eterno. Es verdad que una manifestación como la del Señor trae dolores de parto, porque lo más común cuando viene la verdad del Señor, lo más común cuando viene la verdad de su amor, es que venga y nos encare y nos haga ver una cantidad de fealdades que hay en nuestro corazón y nuestra conciencia, y eso duele. Eso no es fácil. Y aquí se queda más de uno en el proceso de conversión. Porque cuando nos tiran el primer pregón del amor de Dios, de su paternidad, de su bondad y de su misericordia, todos somos felices. Y quisiéramos que todo el tiempo nos estuvieran hablando de eso y enseñando eso. Pero cuando ese pregón del amor de Dios viene y nos encara y nos dice, mira cómo te has comportado. Llega y nos prenden el bombillo en una sala oscura que es nuestro corazón y vemos la cantidad de cosas feas, eso nos horroriza y nos asusta. Y muchos hoy en la iglesia no quieren esto. Y les pasa como a esas multitudes que seguían a Jesús y dejaron de seguirlo. Menos mal el Papa León XIV a los cardenales les habló clara y francamente en la primera homilía que les dio para decirles a qué ambiente se enfrentaban a la hora de ir a predicar el Evangelio. Y menos mal, hoy la palabra de Dios nos está haciendo conscientes de qué realidad es la que nos enfrentamos cuando vamos a hablar del amor de Dios. Nosotros tenemos que estar preparados para el fracaso humano, entre comillas, de que no nos escuchen, de que no nos atiendan, de que no nos hagan caso. A usted le van a felicitar, le van a aplaudir cuando habla del amor, de la clemencia del Señor, que es verdad, pero cuando usted dice que esa clemencia y ese amor tiene condiciones, tiene exigencias, porque es mejor seguir un amor que no exige nada. Un amor que no te exige nunca nada. Ese es un amor relativista. Ese no es el amor de Dios. Porque el que me ama, exige. Guarda mi palabra. El que quiera venir en pos de mí, exige. Niéguese a sí mismo. El que quiere encontrar mi misericordia, renuncia al pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Le dicen a Pedro, conviértanse.
de la vida de pecadores y mundanos a la vida de Cristo, que no es mundano, que no es pecador, que no tiene los criterios del mundo. Es que el amor de Dios, dice, ha llegado el reino de Dios, está en medio de ustedes, ahí cerca. Y Cristo dice, San Marcos, en su primera predicación, dice, el reino de Dios está en medio de ustedes. Pero exige, conviértanse y crean. ¿Cuántos andan predicando hoy en la iglesia? Un amor que no exige nada. Sigamos detrás de ese amor para que vean a dónde vamos a llegar. Ese no es Cristo. Ese no es Dios. Ese no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a desacomodarnos. Cuando los apóstoles estaban muy acomodaditos predicando ahí en Jerusalén, el Espíritu llegó y los sacó de ahí. Y lo hizo a través de una experiencia dolorosa, una persecución tan violenta, después de que mataron a Esteban, que todos salieron. Y era el Espíritu Santo que necesitaba ese proceso doloroso para llevarlos a predicar el Evangelio a las demás gentes. Hoy a Pablo lo saca el Señor de ese mundo judío para ir a predicarle a los gentiles. Porque Cristo también en Cafarnaún, cuando no se quisieron convertir, se sacudió el polvo de las sandalias y no hizo más milagros allí. Y se fue a predicar a Samaria, donde para ellos no podía entrar. Pero como no lo acogieron, siguió. Porque el amor salvífico de Dios no se detiene. Si un corazón se cierra, Dios no se detiene. Dios sigue trabajando por el corazón que se abra y que sea humilde, porque Dios no se detiene. Pidámosle al Señor esa gracia de la humildad, para que nuestro corazón pueda ser una tierra fértil donde Él pueda trabajar. El que no necesita conversión no se va a esforzar. El que tiene la experiencia de ya estar salvado, estar justificado, porque se la pasa justificándose a sí mismo todo el tiempo, no se va a esforzar. A ese no le importa. A ese le importa, o a ese le importa la vida muelle, la vida cómoda, lo que sea fácil. Porque está tan instalado y tan instalada, y está tan justificado y tan justificada, que ya no tiene que esforzarse. Acaba de decirnos el Papa León XIV, cuando tomó posesión de la Basílica de San Juan de Letrán, o creo que fue de San Pablo Extramuros, una de las dos. El misterio salvífico del amor de Dios, dice él, es un misterio, porque siendo un don que se da a todos, malos y buenos, también depende para su realización de la libertad humana. Y si la libertad humana dice, no, yo no necesito, yo estoy muy bien, yo estoy inmaculado, inmaculada, yo no necesito, y se duerme, y se vuelve muelle, se pierde la gracia del Señor. Ese es el misterio de la salvación. Benedicto XVI decía que era un misterio la relación entre el don y el sujeto. Porque entre el don y el sujeto había una diferencia muy grande. El don venía como regalo de Dios siempre a purificar el sujeto, pero si el sujeto decía no, yo todavía no, el don se quedaba ahí. San Agustín dice que si nosotros no ensanchamos el corazón y lo abrimos con el deseo de Dios y la necesidad de Dios, pues tampoco nos va a llegar esa gracia. Y el que se cree salvo ya, el que cree que está listo, ese tiene su boquete cerrado y no le va a entrar, porque ya está blindado con su propia justificación o la que le da el mundo. Que no nos pase la dureza que estamos viendo hoy en los Hechos de los Apóstoles, porque el sufrimiento va a ser más espantoso para un corazón que se endurece.
que más bien tengamos la humildad de los gentiles que aceptan la invitación del amor que sí exige la conversión, exige el cambio y por eso se llenan de alegría, de gozo y de consuelo. Porque cuando Dios encuentra un corazón humilde, lo exalta, lo plenifica, lo eleva. Que encuentre el Espíritu Santo en nosotros en estas vísperas a su manifestación, porque ya estamos cerca de celebrar Pentecostés después de la Asunción, que el Espíritu Santo pueda encontrar en nosotros un corazón hambriento y sediento, un corazón que diga como aquellos hombres que le decían a Pedro o a Pablo, ¿qué tenemos que hacer? Dinos qué tenemos que hacer, y que aceptemos la invitación de los apóstoles que nos dicen, conviértanse. Porque si no nos convertimos al Señor, nos privamos de experimentar lo que experimentaron los apóstoles allí en el cenáculo y lo que comenzó a experimentar la gente después de Pentecostés. La alegría de una vida nueva. La alegría que el Señor dice hoy, que experimenta quien da a luz. Pero podemos morir en el parto. Uno puede morirse en el parto sin ver al hijo, porque no quiere sufrir, porque no quiere cruz, porque no quiere dolores. Y una mamá que está a punto de dar a parto y no quiere dolores, se puede morir sin ver la dicha de un hijo. Por eso pidámosle al Señor que nosotros no nos resistamos a esos dolores que son los que nos purifican. Acoger la verdad duele mucho, la verdad duele. Y es verdad porque duele. Y es verdad porque desacomoda. ¿Y uno cómo se da cuenta que desacomoda? Cuando le chilla por allá por dentro. Cuando le arde el ego. Cuando le rechina y se opone el ego. Y ojo que podemos ir adquiriendo mecanismos de defensa para cerrar nuestra conciencia. Mucho cuidado, porque eso sí sería fatal. Y el demonio nos da bastantes argumentos para eso. A través de la mentira. La verdad desacomoda. Pero qué feliz desacomodación. Porque esa desacomodación es la que nos lleva a dar a luz un hijo, al Hijo de Dios en nuestro corazón, a dar a luz a Cristo, y esta es la alegría que después experimentaremos, que en la que después nos gozaremos y que nos dará la certeza de la justificación. Solamente Cristo el Señor.